Hola a todos y bienvenidos. Habiendo explorado el sistema el centro de masa, ahora hablemos de sistema de varias partículas. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Vamos a considerar un sistema de dos o más partículas en las que se conoce el centro de masa, ¿sí? Para conocer el centro de masa, bueno, esto ya lo hicimos en el video pasado, lo hicimos con tres partículas. Bien, entonces la derivada con respecto al tiempo del vector de posición, nosotros sabemos del cálculo que esto nos da la velocidad, ¿sí? Entonces tenemos que la velocidad del centro de masa es la derivada con respecto al tiempo del vector de posición del centro de masa, ¿sí? Recordando este centro de masa, tenemos que esto es la división entre la masa total o la suma de las masas de las partículas por la suma de las masas de cada objeto que multiplica a la derivada con respecto al tiempo de la posición de cada una de las partículas. ¿Sí? Así que lo que tenemos como resultante es que esto es igual a 1 entre la masa total por la suma de la masa de cada partícula por su velocidad. Bien, entonces, ¿qué obtenemos aquí? Tenemos que la masa total, aquí solo voy a despejar un poco, vamos a mandar la masa multiplicando a, eh, a la velocidad y vamos a derivar. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos la velocidad, también obtenemos del cálculo que la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces aquí tenemos que masa por la aceleración va a ser igual a la masa por la aceleración de cada partícula. ¿Sí? Bien, aquí todo lo que hicimos es pasar la masa al otro lado de la igualdad y como observan ustedes, simplemente derivamos. Derivamos con respecto al tiempo. Recordamos, primera derivada con respecto al tiempo del vector de posición es la velocidad y la segunda derivada del vector de posición es la aceleración. Bien, entonces tenemos que esto es igual a la suma del producto de cada una de las masas por la aceleración, ¿sí? Siguiendo las mismas igualdades. Y bien, la masa por la suma de las masas por las aceleraciones correspondientes de cada partícula es igual a la suma de la fuerza de cada una de las partículas, ¿sí? Es igual a la suma de la fuerza. Entonces tenemos que Fi es la fuerza neta de la partícula I. Bien, el centro de masa de un sistema de partículas con masa combinada se mueve como una sola partícula. Aquí nada más vamos corrigiendo un pequeño detalle que tenemos aquí. Eh, Combinada, a ver, vamos a ponerle. Bien, se mueve como una sola partícula de masa m bajo la influencia de la fuerza externa neta en el sistema. Bien, entonces integrando esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que la integral de la fuerza neta externa con respecto a t va a ser igual a masa por la aceleración del centro de masa con respecto a t. Bien, esto es igual a la masa por la derivada de la velocidad, porque es aceleración, entonces la derivada de la velocidad con respecto a t dt. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que la masa no cambia conforme este sistema se está moviendo. Esto quiere decir que podemos extraer o factorizar la masa como un coeficiente, ¿sí? Entonces sacamos la masa de la integral. Recordemos que estamos integrando con respecto al tiempo y la masa no cambia con respecto al tiempo. Entonces tenemos la integral de la derivada de la velocidad del centro de masa, ¿sí? Que esto es igual a la masa por el incremento de la velocidad del centro de masa. Lo cual se puede escribir de la siguiente manera. Tenemos que el incremento del momento total es igual a I vectorial, ¿sí? ¿Qué es I vectorial? I vectorial es el impulso impartido al sistema por fuerzas externas. Esto quiere decir que
el momento total es igual a el impulso impartido al sistema por fuerzas externas y P sub tot o total es el momento del sistema total, ¿sí? Si la fuerza externa neta en el sistema es cero, de tal manera que el sistema está aislado, se tiene lo siguiente. Se tiene que la masa por la aceleración del centro de masa, ¿sí?, es igual a la masa por la derivada de la velocidad. Una vez más, aquí tenemos la aceleración, entonces tenemos la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto a t, y esto es igual con 0, ¿sí? Sabemos que una derivada igual con 0 significa que estamos derivando alguna constante. Entonces el sistema aislado para el momento en el sistema de varias partículas es que el incremento total es igual con 0, ¿sí? Esto es que la masa por la velocidad del centro de masa es igual al momento total, lo cual es igual a una constante. Esto cuando la suma de las fuerzas exteriores o externas es igual con 0. Bien, dicho esto, vamos viendo cómo es la aplicación de estos conceptos. Vamos viendo el siguiente ejemplo, en el que se dispara un proyectil. Se dispara de hecho un misil verticalmente hacia arriba, digamos un cohete, ¿sí? Verticalmente hacia arriba y explota a una altitud de 100 metros, ¿sí? Una altitud de 100 metros desde la Tierra, desde el lugar donde se disparó este proyectil, este misil. Bien, entonces llevaba una velocidad de 300 metros por segundo y se divide en 3 fragmentos. Vamos a suponer que los fragmentos son iguales en el sentido de la masa, ¿no? Que cada fragmento tiene la tercera parte de la masa inicial del misil. Bien, entonces uno de los fragmentos se mueve hacia arriba a una velocidad de 450 metros sobre segundo. El segundo se mueve al este, ¿sí? Entonces tenemos el oeste y el este, así que este elemento se mueve a una velocidad de 240 metros por segundo. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del tercer objeto que se desprende de esta explosión? ¿Sí? Bien, entonces vamos a usar el sistema aislado con respecto al momento, del cual hemos estado hablando anteriormente. Entonces tenemos que el momento total, o el incremento de momento, es igual con 0. Esto quiere decir que el momento inicial y el momento final son iguales, ¿sí? Entonces, la masa por la velocidad inicial es igual a, como los fragmentos dijimos que van a tener un tercio de la masa del objeto original, es igual a la masa entre 3 por la velocidad 1 más la masa entre 3 por la velocidad 2 más la masa entre 3 por la velocidad 3. Si la masa de estos elementos no hubiera sido igual, bueno, hubiéramos tenido que escribir los coeficientes de la masa como las masas correspondientes a cada uno de estos fragmentos. Pero como no es el caso, lo vamos a escribir así. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pasar restando la velocidad 1 y la velocidad 2 y la velocidad inicial del otro lado de la igualdad. ¿Por qué? Porque conocemos la velocidad inicial, conocemos la velocidad 1 y conocemos la velocidad 2. Nos gustaría saber cuál es la velocidad 3. Entonces, la masa por la velocidad 3 es igual a 3 veces la masa por la velocidad inicial, menos la masa por la velocidad del objeto 1, del primer objeto, menos la masa por la velocidad del objeto 2. Masa por la velocidad del objeto inicial, menos la masa por el objeto 1, menos la masa por el objeto 2. Bien, noten ustedes que la masa aparece en todos los elementos, así que podemos dividir ambos lados de la igualdad entre la masa. Entonces la masa se va a ir. La masa es diferente de 0, ¿sí? No estamos considerando un sistema con masa igual con 0, ya que esto carecería de sentido físico. Bien, entonces vamos a tener que la velocidad 3 va a ser igual a 3 veces la velocidad del misil que originalmente tenía,
menos la velocidad del objeto 1 menos la velocidad del objeto 2. Bien, entonces vamos a sustituir los valores numéricos que nosotros teníamos inicialmente. Tenemos que la velocidad del misil era 300 metros por segundo y esto lo vamos a multiplicar por 3, con lo cual obtenemos 600. Bien, esto, noten ustedes, vamos haciendo un análisis de coordenadas. El misil se movía hacia arriba, digamos en la dirección de la coordenada Y, o en la notación de Hamilton, I, J y K. Entonces sería en la dirección J. Bien, entonces tenemos aquí J. 3 por 300 J. Bien, menos 450 metros sobre segundo. Y estos 450 metros sobre segundos son de un proyectil que se dirige también hacia arriba, o sea, en la dirección J. Así que son 450 metros sobre segundo en la dirección J. Pero el segundo fragmento se mueve al este, ¿sí? Con una velocidad de 240 metros sobre segundo. Al este sería la coordenada X. Entonces esto sería en la notación de Hamilton en la coordenada Y, ¿sí? Así que lo que tenemos es que la velocidad resultante es un vector cuyas componentes son menos 240 en la dirección X, o sea que se va a mover en este sentido, ¿sí? Más 450 metros sobre segundo en la dirección J, o sea, hacia arriba. Si nosotros lo ponemos en notación vectorial, ya que un vector tiene magnitud y dirección, vamos a tener que los 240 metros sobre segundo están sobre el eje de las I's y los 450 metros sobre segundo sobre el eje de las J's. Así que esta es la velocidad resultante 3. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.